Cambios eventuales. Capítulo 13. Koneko trago en seco. No es que ella hubiera dudado de sus habilidades en aquel momento, no, ella estaba segura que podría vencer fácilmente, el problema era otro. Era el hombre que ahora el trío tenía de frente. Koneko no mostró expresión alguna, manteniendo con todo lo que pudiese el constante nerviosismo que se forma en su ser. Porque Fred la conocía, el Peliceniza parecía no haber notado con exactitud a la albina, la cual estaba más que feliz por ese hecho. Koneko volvió a dar un suspiro mientras que escuchaba la risa del sacerdote de fondo, al menos debía darle un punto de ello, la locura del hombre sirvió para algo esta vez. Issei miraba molesto, después de haber cesado la risa del hombre allí estaba, un destello de luz viniendo en dirección a su cuello, él se agachó como pudo, apretó los dientes mientras que veía la sangre aún en el aire debido al corte en el brazo que acababa de recibir. Issei maldijo, le dolía con todo. Fred no escatimó otro segundo para volver a darse la vuelta, pisa con fuerza con su pie derecho mientras que giraba sobre su eje, dando un 360 e intentar partir a Issei por la mitad. Allí fue el turno de Yuto, el rubio tensó sus brazos mientras que aguantaba el golpe. Kiba lo reconoció, para ser un simple humano, el poder detrás de los golpes y la velocidad no eran una broma, más al final distintivo, al ver a Koneko sale disparada en su dirección, el puño listo y conectando. Un fuerte golpe fue directo al torso de Free, mientras que este daba una bocanada de aire fuera y el agarre de los pies del Peliceniza con el pío se fue a la nada, salió volado mientras que golpeaba con fuerza la parte de arriba del altar, mientras que caía justo para sentarse en la silla ceremonial central. Respirando con fuerza, Fred volvió a levantar la mirada. Kiba pensó que aquel golpe bastaría, pero no fue así, hizo una mueca mientras que veía a Issei salir disparado hacia donde se encontraba Fred, el castaño ahora lo vio, la espada del Pelicenizo balanceándose en contra del castaño mientras que este se agachó al último momento, y usando su brazo izquierdo lo conectado contra la mano izquierda del sacerdote el cual había sacado una pistola la cual se destruyó, pero recibió todo el daño mitigando el de su cuerpo. Fred saltó hacia atrás mientras que una espada iba en dirección a su cuello, dobló sus rodillas e inclina su cuerpo hacia abajo mientras que pasaba encima de él. Esos movimientos Nineo, burlo liberado. Kiba entrecerró los ojos mientras que se preparaba, su espada estaba lista, suspiró mientras que veía el suelo carcomido, en la mente del rubio solo pasó algo, una pena. Levantando la mano derecha otra espada larga salió de la nada mientras que el rubio presionó sus pies y salió de un salto contra el Fred, el sacerdote sonriente al ver el ángulo predecible. Fred levantó su espada con ambas manos con una sonrisa, en la mente del Peliceniza lo sabía, su técnica era mejor que la del demonio que tenía enfrente. A lo cual solo espero recibir, más cuando hizo contacto ambas espadas, Fred fue abriendo de a poco sus ojos mientras que las chispas de luz de su espada se iban extinguiendo y esparciendo por el aire, abrió la boca con asombro mientras que un fuerte golpe por atrás fue recibido. Fred apretó los dientes al ver al castaño el cual le dio un golpe en la columna para levantarlo del suelo, pero aquello no se detuvo allí, él la vio, el anterior shock del Peliceniza no fue nada ante la vista que tenía. ¿Koneko no era ella la hija de su hermana? Fred solo lo sabía, no necesitaba a nadie para comprobarlo, ella sabía que era su sobrina, ¿no? Era imposible que todo aquello fuera solo una historia ficticia que él mismo se amó. Ah, pero allí estaba, la pequeña albina, ni ella lo supo del por qué y para qué, pero allí, no pudo mirarlo, Koneko lo sabía, en el primer golpe que le dio al sacerdote ella podría haberlo dejado fuera de combate, ahora en el segundo, sabía que debía hacerlo, pero ¿por qué le constaba tanto sacarlo? Lentamente, Koneko pudo verlo, su puño mameluco el aire mientras que estaba por hacer contacto con el sacerdote, ella vio el rostro del hombre, no era aquella sonrisa sanguinaria y confusa de siempre, no era aquel sentimiento de querer matar y superar, el rostro del Pelicenizo estaba triste, resignado y dolido. No es como si Koneko recordase los momentos en los cuales iba con Naruto y se topaba con el hombre de manera casual, no es como si el sacerdote loco intentara hacer de todo para poder hacerla sonreír. 0. El tiempo culminó y el golpe fue dado en el pecho de Free, mientras que salía contra uno de los pilares de la iglesia, sus ojos casi perdieron brillo, su cuerpo se atoró unos segundos en la masa de cemento duro detrás suyo mientras que se desprendían pequeños fragmentos del concreto, poco después cayó al suelo. Issei estaba respirando con dificultad mientras que veía a Kiba, no había signo de cansancio, después de aquello, movió una vez más su rostro hacia Koneko, la cual estaba de rodillas, Issei abrió los ojos mientras que era directo al lado de la pequeña albina.
A simple vista no había nada, lo cual tranquilizó a Issei, pero después al ver el rostro depresivo de Koneko apretó los dientes, no sabía qué, pero el todo daba que el sacerdote había hecho esto. Kiba, que miraba esa escena de lejos, sacó otra espada, esta vez caminando hacia el sacerdote que se intentaba recomponer. En la mano derecha de Fred aún tenía el fragmento de espada que le quedó. Kiba no escatimó, levantó la espada para cortarle la cabeza. Eso hasta que un pequeño tirón de su ropa lo distrajo, se volteó para ver a Koneko mirando el suelo mientras que sujetaba su mano. Kiba la miró sin entender, ella misma quería darle el golpe final al sacerdote. Koneko lo sabía bien, maldecía todo, ella nunca se abría emocionalmente con nadie, no le importaba eso, pero allí estaba, sintiéndose mal al ver al sacerdote homicida siendo casi ejecutado. Aquello no le hacía una persona igualmente mala, pero recordaba las interacciones confusas, el que siempre buscaba una excusa el hombre para darle un regalo y sobre todo, las risas genuinas que ambos, Naruto y Fred, compartían. No solo aquello, al ver al pelicenizo veía a Kaguya siendo avergonzada por Fred. Mientras que él empezaba a contar historias de infancia que la mujer negaba en su totalidad, pero el tono de Kaguya al hacerlo pasaba de tranquilo habitual al molesto, solo para que Rosuei se venga y le diga a Kaguya que se tranquilice y Fred se burlara después de la peli platino. Al final de todo nunca supo si realmente Fred y Kaguya eran hermanos, pero las interacciones y todo indicaba que era así. Koneko vio toda aquella escena desde lejos, pero también siendo parte, ¿quién diría que unos meses con esa rutina podrían afectar tanto a alguien? Realmente se sintió como estar en familia. Solo podemos mantenernos como prisionero. Koneko tragó en seco mientras que veía la expresión de sorpresa de Kiba y el de indignación de Issei. Koneko-chan, no creo que sea algo bueno aquello, este hombre es peligroso y además mata a todos sin más. ¿Puedo preguntar por qué darle aquella elección? Koneko abrió la boca, pero no pudo responder, las palabras no salían. El recuerdo de Naruto y Fred sonriendo y cantando una canción al azar vino a su mente, fue así por unos segundos más mientras que bajó la cabeza. Si mencionaba algo, irían directo a Naruto, entonces lo sabrían, que ella había sentido el chakra del rubio desde hacía tiempo, pero nunca lo reportó y parecía que a cambio el rubio nunca le preguntaba nada. También, ella pensaba en aquello que Naruto tenía. Miedo de aquella energía, que lo carcoma por la negatividad de esta, como su hermana. Giró su cabeza mientras que vio a Issei. A pesar de ser nuevo en esto, ella lo sabía, no había tenido una buena experiencia con el peliceniza. Dio un suspiro mientras que al ver que no sabía qué decir, Kiba procedió a caminar en dirección hacia el padre, del cual no se había movido, se notaba, no podía moverse del dolor. Levantó la espada en alto, Koneko aparte la mirada. Si todo hubiera ocurrido hacia unos meses, entonces ella misma ejecutaría al sacerdote, pero siempre estaba allí, quiera o no, intentando hacer que ella sonría. Entonces, cuando lo vio maldecir y luego suspirar, le dolió. El hombre se resignó, dando una sonrisa, aquella sonrisa totalmente sincera, pudo verlo, la sonrisa reconfortante que le brindaba el peliceniza a Koneko era aquello que no esperaba ver ninguno de los otros, tanto Kiba y Issei no lo sabían. No entendían nada, pero ya era tarde. Cayendo la hoja de la espada en dirección del peliceniza, Koneko cerró los ojos. «Te tardas, Naruto-chan». Aquel último susurro fue escuchado por parte de Koneko debido al tono bajo que se usa. La albina levantó la cabeza para verlo en aquel instante. Al parecer no solo fue ella la que escuchó aquel nombre, sino Kiba, que estaba a escasos metros de Fred, también lo hizo. Los ojos del caballero se ampliaron, mientras que su mente divagó que debía ser otra persona. Después de aquel nombre solo escuchó un simple ruido. La espada estaba esparcida en el aire en pequeños fragmentos. Kiba estaba con otra espada en su pecho, la cual estaba abollada, como protegiéndose de algo, pero ahora en la dirección contraria de la iglesia, mientras que Issei tenía enterrada la mitad del cuerpo en el suelo. Intentó recuperar el aire y mirado a todos lados. Una breve risa salió del cuerpo de Fred antes de caer en la inconsciencia. Issei fue el primero, a pesar de ser el más afectado, en ponerse de pie. A él le dolía todo el cuerpo. Issei no vio nada, solo supo que estaba viendo la futura ejecución del sacerdote, solo para que segundos después todo se diera vuelta. La espada de Kiba explotó y él estaba en el suelo. Todo en una fracción de lo que parecía ser menos de un segundo. Entonces, ¿qué tal si nos detenemos aquí? La nueva voz vino. Kiba volteó a ver a Koneko, paralizada del miedo, no comprendió. Si bien aquella persona fue rápida, no era algo que estuviera fuera de su liga. Fueron tomados por la guardia baja, volteando la mirada en dirección a los pasos de la persona que salía de la sombra lo vio.
Los zapatos negros saliendo seguidos de un pantalón de igual color, la característica camisa de vestir naranja con la corbata negra fue lo único que bastó para saber de quién se trataba. No era necesario ver aquel cabello rubio emerger de la oscuridad. Siempre sospeché de usted, Sensei. La voz de Kiba sonó mientras que ampliaba su agarre de la espada. Se estaba preparando para poder saltar contra el rubio cuando Koneko se puso enfrente del rubio con los brazos extendidos y la cabeza agacha. No lo hagas, senpai, fue algo que no espero escuchar, un tono que decía rogando que le deje ir. Kiba aguantó la mirada, el miedo estaba presente en la pequeña albina. Aquel comentario fue en un susurro tan bajo que le dio una idea del horror que sentía la albina. Si le tienes miedo, entonces es por algo que te ha estado haciendo. Hasta ahora la voz de Kiba se tensó, analizando bajo su propio criterio lo que sucedió, apretó los dientes y empujó a la albina, mientras que daba un salto con todo, se preparó para dar un golpe de espada contra el rubio. Allí estaba, Naruto, el profesor de historia, sonriendo tranquilamente igual que siempre. Kiba ni siquiera vio cuando hizo desaparecer a Free de la habitación, por lo cual, no le importaba nada. Una vez estuvo a una distancia decente, giró con su pierna. Dando un grito de esfuerzo y golpeando con todo el suelo con su pie ganando impulso, fragmentó el suelo elevando pequeñas rocas y dando un revuelco al aire de los alrededores, y al instante la espada hizo contacto con el cuello del hombre. Nada, eso fue lo que pasó. Kiba saltó al instante hacia atrás mientras que veía su mano y su espada, estaban temblando, dando el zumbido del acero por haber golpeado algo sólido así sin más. Si quieres cortarme aunque sea un poco, Naruto comenzó mientras que le daba una sonrisa al rubio camino en la habitación en dirección a Koneko. Hizo una pausa de su monólogo antes de continuar. Deberías traer a Excalibur. Aquel comentario fue divertido para Naruto, él había leído sobre las incontables historias de la espada de los reyes, él lo mencionó a forma de que en teoría fuera un estándar de fuerza. Pero cuando vio el rostro de Kiba, transformados de la completa confusión al odio completo, lo entendió, que su broma no fue bien recibida. ¿Y ahora, por qué se enoja? La voz de Kurama lo interrumpió mientras que observaba a Kiba apretar los dientes y su agarre por la espada. No sé, pensé que le motivaría a ir con más fuerza, susurró en voz alta y no internamente Naruto mientras que observaba a Kiba. Kiba había escuchado aquel susurro. Su boca parecía acercarse mientras que procesaba lo que pasaba, él lo sabía. No, era imposible. Él lo conoció, ¿por qué más nombraría a esa espada en su presencia? Lo estaba retando. Liberado. Él estaba trabajando con Free, en la iglesia. Naruto estaba con la iglesia. Pero los únicos con conocimiento serían los investigadores participantes del proyecto de las espadas. Cientos de espadas salieron del suelo donde estaba Naruto, el cual miró sorprendido aquello, saltó y se quedó colgado con los pies en el techo mientras que veía a Kiba generar más espadas a su alrededor. Dando un salto con todo lo que pudo y toda la fuerza que tenía, Kiba golpeó sus nudillos en blanco mientras que las venas de su cuello y manos estaban saltando a tal punto que parecían que en cualquier momento se romperían. La nada, Naruto no estaba allí cuando terminó su corte, estaba en el suelo al lado de Koneko, mirándola tranquilamente pero con cierto aire de intriga. ¿Podemos hablar después, sí? Necesito algunas respuestas, fue un simple destello. Koneko no pudo decir nada, pero de allí, la presencia del rubio desapareció. El silencio se quedó en el aire mientras que Kiba observaba a Koneko, pero no con la típica amabilidad. Había desconfianza en su rostro, Issei no había entendido nada. Nadie comentó nada, solo se limitaron a continuar con lo que vinieron a hacer, pero ahora, con Kiba observando las acciones de Koneko a cada segundo. Era algo obvio. La confianza había muerto en el grupo desde el momento en que el profesor había aplastado a ellos. En cuanto a Koneko, Kiba nunca se sintió tan traicionado antes. Él confiaba en ella, en cómo siempre se la arreglaba para poder ayudar el que le confié sus secretos, pero esto no era en escala personal, no, aquello era una escala en toda la nobleza. La pequeña albina había mentido. Pudo verlo, apenas llegó el rubio, el miedo que se formó en el rostro de Koneko cuando lo vio aparecer. Kiba no podía sentir exactamente algo después de todo, por lo cual cuando llegó el momento en que estaba siendo destrozado por el rubio, solo veía a Koneko casi hecho bolita en el suelo de la iglesia. Maldijo por lo bajo, pero no había tiempo. Kiba volteó la mirada y vio como Issei descendía, pudo ver algo de paso, varios sacerdotes que estaban en la planta baja cuidando el lugar. Al menos los usaría ahora que pudiese para poder sentirse tranquilo, debía cortar algo. Fue fácil y todo, lo que acordamos, pero necesitabas decir mi nombre. Allí estaba Naruto quejándose, pudo escuchar una pequeña risa detrás suyo mientras que el peso en su espalda se acomodaba.
No me juzgues, no tenía idea de que planeaste toda una noche entera el cómo salir con un disfraz y un nombre épico para poder estar tranquilo. Aquel comentario de Free, y ganó un gruñido de parte del rubio. De igual manera fue estúpido. Bueno, mañana proseguiré como siempre, si me atacan solo los detendré, nivelando media ciudad obviamente. Kurama intervino mientras que Naruto no pudo evitar dar una pequeña sonrisa. Terminando el tiempo y el camino ambos llegaron, allí estaba, la casa del rubio, procedió a abrir la puerta mientras que entraba con el sacerdote en su espalda, allí lo vio, a pesar de las horas altas de la noche, igual estaba allí, Kaguya y Rosueise ambas estaban aún despiertas o mejor dicho Rosueise aún estaba en su casa. Naruto parpadeó varias veces mientras que las miraban a ambas, estaban sentadas en la mesa al fondo mientras que había algunas bebidas caras en la mesa, realmente era algo que no esperaba de ambas. Solo están siguiendo la mala influencia que eres tú señor que bebe mientras da clase, Kurama agrega mientras que Naruto dejaba caer a Fred en el sillón desocupado. Solo fue una vez además aquella vez solo tenía bebida, se quejó internamente, pero un arrepentido choque lo sacó de su pensar. Pudo verlo, Rosueise con la cara roja y una sonrisa mientras que saltaba y le daba un abrazo, no solo eso sino, casi se le cae la mandíbula mientras que observaba, Kaguya Otsutsuki, la Kaguya que vivía con él, estaba roja al igual que Rosueise, era obvio por la bebida, pero allí estaba, con una mano al aire saludándolo con una enorme sonrisa alegre. Hoy es el día en que puedes ir por ambas. Piensa en las posibilidades maldito idiota. No ayuda a mi autocontrol, ¿saben Argun? Son las 1 de la mañana, Rosueise comentó mientras que se inclinaba más en él, Naruto sintió la presión del pecho de la peli platina contra su pecha, el que ahora mismo en vez del típico traje de siempre, llevaba una falda de vestir negra, las medias las largas oscuras que cubrían sus pies, ahora eran visibles y una camisa blanca con corbata negra completaba aquello, eso con el aspecto desarreglado que llevaba realmente no era algo que pudiese ignorar. Naruto rodeó con un brazo la espalda de Rosueise mientras que le sonreía de igual manera, ambos escucharon una risa silenciosa de parte de Kaguya, para Naruto fue aterrador verla de aquella tan animosa. Sintiendo dos manos que se posaban en sus mejillas, Naruto vio el rostro de la peli platina, el olor a alcohol fue presente en su aliento, no era desagradable en sí por suerte. Pero igual, bienvenido a casa Naruto-kun la misma sonrisa la misma expresión, la misma manera de expresarse, incluso dada las circunstancias pudo verlo, el afecto incluso presente. El rubio se desconectó de su cabeza, mientras que apartó la mirada del rostro de la albina, mientras que intento no pensar en ella, no como la abandono, no como la ignoraron, no como dejo que su trabajo lo consumiera y fuera nada más que un recuerdo. En aquel momento. Lo sintió, los viejos tiempos otra vez, después de haber usado el chakra para la pelea, lo sintió, como su cuerpo reaccionaba a su viejo ser, Naruto lo deseaba, que nunca hubiera pasado, él no se dio cuenta, cuando hiperventilación llegó a su ser junto con los recuerdos de la mujer conectados a cientos de máquinas, no podía verlo. ¿Qué era aquello que estaba de fondo en su mente? Kurama rogándole. Huele, aquel comentario lo devolvió a la realidad, allí estaba Rosueise con lágrimas con los ojos, ahora no solo el rostro parcialmente rojo, no ahora era completo el color en todo su rostro, la razón, la presión del abrazo que empezó a ejercer. La soltó al instante. Un golpe en el suelo seguido de un fuerte sonido de inhalar vino de golpe mientras que Rosueise tosia de la nada. La cara de Naruto se deformó con horror, él no había querido haber hecho algo como eso a alguien como la peli platina, al instante cayó de rodillas. Era otro suelo, otras paredes, pero allí estaba, su esposa tirada en el suelo tosiendo mientras que su curación no funcionaba, no era ella, sacudió la cabeza, la figura de Rosueise suplantó a la de Hinata, el suelo volvió a ser el mismo de antes, las paredes iguales, incluso Kaguya que ahora estaba en su espalda rogando que no le hiciera nada a la peli platina. ¿Qué le estaba pasando? Internamente quería romper algo, el desprecio por sí mismo volvió, extendiendo los brazos a Kuno a Rosueise en sus brazos mientras que se ponía de pie, su respiración se había calmada, se tranquilizó. Por un segundo todo fue suplantado por Rosueise en lugar de su esposa. ¿Era esto lo que sintió su hijo? La impotencia de no poder hacer nada para poder ayudar y dar algún beneficio para que ella se mejore, no aquello, la voz de Kurama volvió a sonar en su cabeza, esta vez tan de fondo que no podía percibirla. Algo húmedo surcó su espalda. Abrió los ojos mientras que lentamente se gira ¿qué era toda esta situación? Kaguya rogaba a llantos, no era algo que ella hiciera, cierto. Aceptaba su propia inutilidad y sabía que no podía hacer nada más que rogar.
Naruto apretó los dientes, la realidad volvió en sí por fin, con una mano que aún cargaba a Rosueise, llevando la otra y acarició la cabeza de la albina, el estremecimiento de aquello llegó pero se dejó, realmente no había querido hacer lo que hizo. Todo aquello fue solo en un instante. Dio un suspiro de alivio mientras que sentía como Rosueise se acomodaba en su pecho y ahora estaba dormida, le dio una rosa tranquila al momento en que vio su expresión, con su mano en la cabeza de Rosueise, movió uno de sus dedos para poder moverse un mechón de cabello que estaba en su caído en el centro de su cara. No supo por qué aquellas escenas vinieron en su cabeza, después de tanto tiempo ignorándolo y siendo indiferente. Era momento en que viniera el contragolpe de haber perdido a alguien que literalmente le amó a pesar de todo. Ya no importaba, Naruto exhaló, lo de aquel mundo ya no era algo que debía preocuparse, no, todo aquello, no podía ser algo que pensara, no con la vida que tenía aquí. Quizás, estaría bien retirarse y empezar solo como humano. Una promesa de no volver a usar chakra. Estúpido, naciste para pelear, te enseñaron a pelear, viviste peleando, ya eres un perro viejo para aprender otro truco. Dime si quisiera cambiar, ¿por qué sonreías con tanta felicidad en aquella iglesia? Era cierto, se divirtió en aquel momento, le recordó todo lo que hizo en su juventud el ver cómo el espadachín intentó con todas sus fuerzas ir en su contra, se sintió fuerte. Lo ignoró. No era el pensar en que podría o no debería haber hecho, Kaguya se había calmado, era momento de poner fin a aquella noche, debía descansar. Lo primero que sintió cuando despertó, fue un dolor de cabeza algo pasable, lo segundo es que no era su techo el que estaba viendo en aquel momento, no lo conoció, tragó en seco y se sentó de golpe en la cama, su cabello estaba suelta, alguien le había quitado las cintas que llevaba, sus zapatos de igual manera no estaban, vio a todos lados, su ropa estaba desarreglada demasiado. No, susurró a la nada mientras que abrazaba sus rodillas, empezando a pensar en todo lo que pudo haber pasado. Eso hasta que alguien entró en la habitación, para su sorpresa, era Naruto, recibiéndole con una bandeja con el desayuno y entrando con una sonrisa. Fue allí cuando Rosueise se dio cuenta de algo, había una foto del rubio y la albina en la esquina de la habitación, varios libros de historia y un escritorio con algunos papeles de fondo a este. La confusión vino a su mente, recordaba haber quedado con la albina, Rosueise recordaba la idea de beber, pero después de aquello, recordó al rubio, luego todo se puso negro. Su cara se calentó, el pensamiento del no vino cientos de veces mientras que intentaba calmarse, inhalar y suspiró varias veces. Naruto entendió el porqué dicha acción de parte de la peli platina. No pudo más y soltó una risa que hizo que las quejas de Rosueise se intensificaron. No lo hicimos, fue divertido hasta cierto punto aquel comentario, Rosueise bajó su cabeza mientras que se acurrucaba en las sábanas que estaban bajo suyo y le daba una mirada insegura al rubio. Te desmayaste después de tomar, querías saludarme y te caíste después de eso. La risa del rubio no paró, él no necesitaba preocuparte por mentir, después de todo. Una cara falsa y unas palabras inexistentes era aquello que mejor dominaba. Siguiendo su camino hacia el frente, se sentó en una silla al lado de la cama, mientras que le ponía la charola con el desayuno a Rosueise. Deberías comer y darte una ducha. La sonrisa del rubio no paró, más la genuinidad volvió. Kaguya te puso una de mis camisas, tu ropa se lavó y secó, por las dudas, sé que tendrías que perder tiempo, y no podrías ir a tu casa y llegar a tiempo para que comenzar todo, así que, es todo lo que puedo hacer. Después de aquello le sobó la cabeza a Rosueise, desarreglando más su cabello. Un puchero vino con ello mientras que inflaba las mejillas, y el tinte rosa estaba presente. Juro que uno de estos días tomo el control y hago lo que no haces. Fue preocupante escuchar aquello de parte de Kurama. Bajando por las escaleras, Rosueise aún tenía los ojos algo hinchados, las ojeras presentes junto con el cansancio. En aquel momento, a muy a su pesar solo llevaba la camisa larga del rubio. La peli platina lo pensó unos momentos y no sabía si agradecer a Kaguya o no. ¿Qué estaba pensando? Sacudió la cabeza otra vez, ella tenía que limitarse a ver a su objetivo. Más fácil decir que hacer. Cuando terminó de bajar las escaleras lo vio, algo que no esperaba en nada, allí estaba, la que sería la presidenta del consejo estudiantil sentada en la mesa en el comedor. Recordó su situación, su vestimenta mejor dicho, trago en seco, allí estaba Sona observándola con detalle, mientras que la cara de Rosueise se sonrojaba. 1. Ella estaba descalza, 2. Usaba una camisa que no era suya que cubría hasta debajo de los muslos. 3. Rosueise sabía de la mala interpretación de su comentario la última vez que preguntó por el rubio. El resultado. Una mirada de asco de parte de Sona.
limitándose a ir a la sala de lavabo con la cabeza agacha, maldijo una vez más su suerte. Realmente no puedo decir que no me esperaba aquello de usted. La voz de Sona fue audible mientras que una puerta se cerraba al instante. Disimularé que entendí lo que dijiste, fue un pequeño tic de ceja, pero suficiente para hacer sonreír a Naruto. Él estaba regresando, con Kaguya enfrente de él mientras que ella cargaba algunas bolsas. Al momento de llegar, Naruto se la quitó y empezó a guardar las cosas que había en su interior. Bueno, estoy feliz de que el consejo me dé la visita y todo eso, pero ¿a qué se debe esto? Naruto no se volteó mientras que seguía con su trabajo. Sona ahora observa con interés a Kaguya. Allí estaba, lo sentía, era latente, pero estaba allí, la inmensa cantidad de poder mágico que podía desarrollar, ella lo sentía, las reservas de la mujer estaba vacía, pero eso no era algo de lo cual preocuparse, una vez reencarnar. Kaguya como tal ascendería o mejor dicho, trascendería a ser algo que nadie pudiera reconocer. Pero allí estaba un solo problema, el hombre frente a ella. Rias le había mencionado que no interactué como tenía previsto, que había algo que debían hablar con urgencia primero, que esperase a que lleguen al instituto para poder hablar. Sona aún dudaba de aquello. Realmente no tengo mucho que decir, solo vine para dejar esto. Al momento de terminar aquello, la peli negra llevó una mano en su falda y buscó el lugar del pliegue del bolsillo, levantando la carta y dejándola en la mesa frente a ella. Poco después se levantó del asiento, despidiéndose. Cuando Sona salía siendo guiada por el rubio, abrió la puerta para ver algo que no esperaba. Sona no intentó pensar en ver a la peli platina en la casa de Naruto, tampoco del por qué Kaguya permitía acciones tales, siendo que por lo que pudo rescatar eran pareja o algo así. Aquello no fue algo que quisiera procesar mucho, pero cuando se abrió la puerta y vio a Koneko, las cosas cambiaron. Giró su ojo al rostro del rubio, el cual seguía sonriendo, pero eso no ocultaba el sentimiento de la pequeña albina. El miedo latente en que podía incluso ser tangible.